Bienvenidos, bienvenidas al informativo saludable de Telesur. En esta edición veremos cómo el gobierno cubano registró por primera vez en el mundo un tratamiento llamado ozonoterapia, que según las autoridades sanitarias de la isla caribeña, ha mostrado buenos resultados a la hora de combatir la enfermedad COVID-19. También estaremos haciendo el recorrido por las noticias más relevantes en materia de salud de la última semana. Pero antes de iniciar, les invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Comencemos. Las investigadoras Emmanuelle Charpentier, de Francia, y la estadounidense Jennifer Doudna fueron condecoradas con el Premio Nobel de Química por sus investigaciones sobre las tijeras moleculares. El jurado de la comunidad académica explicó que sus avances son un método de edición de genes que contribuyen a desarrollar nuevas terapias contra el cáncer y puede hacer realidad el sueño de curar enfermedades hereditarias. Las tijeras genéticas se descubrieron hace apenas 8 años, pero ya han beneficiado enormemente a la humanidad. Solo la imaginación fija los límites de cuánto esta herramienta química, que es demasiado pequeña para ser visible con los ojos, se podrá utilizar en el futuro. Las doctoras en 2012 dieron a conocer sus aportes en una nueva herramienta denominada tijeras moleculares, que va más lejos de la terapia genética y en lugar de añadir un gen, modifica el gen existente. Su uso es fácil, barato y permite a los científicos cortar el ADN existente donde quieren para corregir mutaciones genéticas y curar enfermedades raras. La terapia genética consiste en introducir un gen normal en la célula que tiene un gen con problemas para que haga el trabajo del que no funciona. Luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que tanto él como su esposa, Melania Trump, resultaron positivos a la prueba de coronavirus, fueron ingresados al hospital militar Walter Reed para cumplir tratamiento. El mandatario, a diferencia de muchos estadounidenses que no tienen cómo costear los gastos de la enfermedad, recibió una dosis de 8 gramos de un cóctel experimental de anticuerpos de la farmacéutica Regeneron, informó el médico de la Casa Blanca. Trump fue tratado con el potente esteroide dexametasona, generalmente asociado con casos graves de COVID-19, y 2 terapias experimentales. El pasado lunes, el mandatario anunció su retiro del hospital militar, donde cumplió un fugaz tratamiento. Vine aquí, no me sentía muy bien. Me siento mucho mejor ahora. Estamos trabajando duro para mi recuperación. Tengo que regresar porque todavía tengo que hacer grandioso a Estados Unidos de nuevo. Hemos hecho un trabajo muy bueno en eso, pero todavía tenemos pasos por hacer y tenemos que terminar ese trabajo. Y volveré, creo que volveré pronto. Tras cumplir el tratamiento, pero evadiendo la cuarentena obligatoria, según lo establece la OMS a pacientes COVID-19, Trump dio a conocer su interés por volver a la campaña política electoral. Los comicios electorales se celebrarán en Estados Unidos el próximo 3 de noviembre. En ellos, Trump busca la reelección presidencial, pero el tratamiento que dio el mandatario a la pandemia y la crisis sanitaria le deja rezagado en las encuestas. París impuso desde el pasado 6 de octubre un paquete de medidas para detener la propagación del coronavirus. La capital francesa, con altos índices de propagación del virus, ha cerrado sus bares y limitado sus restaurantes, entre otras medidas. Se prevé que duren por lo menos 2 semanas, aunque podrían ser prolongadas en casos de que la epidemia empeore en el territorio. Parce qu'on doit payer tout, c'est d'ici qu'on vit de ça, moi et mon ex-mari, et on ne sait pas comment est-ce qu'on va gagner pour payer des prêts, des choses qu'on a, et le loyer, l'électricité, tout ça, ça va être catastrophique. Notre réalité aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens sont vraiment dans la merde. Beaucoup de mon personnel, je dois mettre tout le monde en chômage technique, mais quelqu'un qui travaille en plein temps, le chômage technique, c'est un misère, c'est un misère. Entre estas nuevas medidas se registra el cierre de bares, ferias y convenciones.
En el caso de los restaurantes, se mantendrán abiertos, pero bajo estrictas medidas de seguridad que obligarán a los comensales a llevar mascarillas casi todo el tiempo, excepto cuando vayan a comer. Cientos de manifestantes se oponen al uso de máscaras y otras medidas sanitarias aplicadas para detener la propagación del coronavirus. La protesta se realizó a orillas del lago, al sur de Alemania. Und weil einfach die Situation hier auf der ganzen Welt, ja, ich finde es einfach so schrecklich, auch die Kinder in der Schule. Wir haben einen Sohn, der ist mit dem Homeschooling gar nicht zurechtgekommen. Auf der anderen Seite, jetzt, so wie es jetzt in der Schule läuft, kommt er auch nicht zurecht mit dem Maske tragen. Und obwohl er eine Testbefreiung hat, wird es nicht. Ja, dass man die Zahlen anschaut und die auch interpretiert und nicht einfach sagt, wir haben so und so viele positive Tests, sondern auch sagt, was bedeutet das? Also, und nicht sagt, das sind Kranke. Viele meinen, die sind krank, aber das ist nicht so. Das sind nur positive PCR-Tests. Eventos similares ocurrieron en agosto en la ciudad de Berlín, con personas de diferentes ideologías políticas y activistas contra las vacunas. Pero Alemania aplica reglas similares a las de muchos otros países europeos, obligando a las personas a usar máscaras en el transporte público y a mantener una distancia de 1.5 metros. Sin embargo, el país ha registrado la tasa de infección más baja que la mayoría de sus vecinos. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, advirtió sobre una intensa transmisión de COVID-19 en el Caribe, lo que considera preocupante, dado que en varios de estos países se está reanudando de manera temprana los viajes internacionales no esenciales. Over the past 60 days, 11 countries and territories in the Caribbean have moved from moderate to intense transmission, which is a concerning development as countries reopen airspace. The good news is that rates of severe COVID illness have fallen across our region. Today, fewer people are being hospitalized and fewer require intensive care than before. Within the United States, which is home to more than 40% of new cases in our region, Black, Hispanic, and Native American populations are nearly 3 times as likely to contract COVID as their white counterparts. El continente americano sigue siendo la región del mundo más afectada por la pandemia declarada en marzo pasado, con más de 17 millones de casos y más de 574,000 muertes para principios de octubre. Asimismo, concentra la mitad de todos los contagios y más de la mitad de todos los fallecidos por COVID-19 del planeta. Según datos de la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en la situación del continente destacan Estados Unidos y Brasil, los países con más víctimas mortales por coronavirus en el mundo, cuyos gobiernos siguen desestimando los contagios en la región. Es hora de nuestra primera pausa. No se aparten de sus pantallas, porque al regreso estaremos hablando sobre una de las innovaciones más recientes en la medicina cubana, la ozonoterapia, un tratamiento alternativo que ha demostrado buenos resultados al combatir la enfermedad COVID-19. Nuestra invitación es que nos puedan contactar a través de nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net y por nuestra multiplataforma en internet www.telesurtv.net. Ya volvemos. Volvemos con Guía tu Cuerpo. A continuación, daremos a conocer un innovador tratamiento a base de ozono que ayuda a tratar diferentes enfermedades, entre ellas la COVID-19. Un tratamiento que fue desarrollado en Cuba y que recientemente ha sido incorporado en el Protocolo Nacional de Atención a los Pacientes con COVID-19. El gobierno cubano y las autoridades sanitarias de la isla
aprobaron la inclusión de la ozonoterapia dentro del Protocolo Nacional de Atención a los Pacientes con COVID-19 en el país, tras concluir el ensayo clínico de esta modalidad terapéutica dentro de la medicina natural y tradicional registrada como una especialidad en Cuba. En estos momentos el protocolo registra el uso de la ozonoterapia por vía rectal en los pacientes con PCR positivo al 9º día de tratamiento. El uso de la ozonoterapia constituye una opción que se integra en el manejo de este tipo de pacientes que mantienen el PCR positivo y lo que busca es acelerar la negativización y por supuesto la recuperación entonces de los pacientes afectados por esta enfermedad. Los estudios liderados por especialistas del Centro Nacional de Investigaciones Científicas, CENIC, se realizan a partir de la experiencia de esa institución cubana con el uso de la ozonoterapia por ser una técnica no invasiva y con buena tolerancia por parte de los pacientes. Ya desde el año 1986 comenzaron en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas las investigaciones relacionadas con las aplicaciones médicas del ozono, es decir, con el desarrollo de la ozonoterapia. Realmente desde el primer momento y desde las investigaciones preclínicas iniciales se obtuvieron resultados muy alentadores, sobre todo validando su efecto germicida, oxigenante. Desde el punto de vista sistémico se veía un aumento del sistema redox, lo que potenciaba la eliminación de un número importante de enfermedades que se estudiaron a nivel de la preclínica. Otra de las bases fundamentales de la ozonoterapia es que es capaz de mejorar las características reológicas de la sangre, por tanto tiene un efecto inhibidor de la coagulación intravascular diseminada, por tanto le estoy hablando de diferentes puntos dianas dentro de la fisiopatología de la COVID-19. Los especialistas aseguran que el tratamiento con ozonoterapia rectal tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes, disminuir la estadía en las instituciones sanitarias y los costos hospitalarios reportados al país. El estudio revela que los síntomas que tienen las personas con COVID-19, como pérdida del olfato y el gusto o decaimiento, se eliminan de manera rápida en las primeras 2 o 3 sesiones del tratamiento y la mayoría quedan sin secuelas asociadas al virus. Realmente los resultados son bastante alentadores y bueno, esperamos desarrollar una tecnología propia, nacional, que nos permite una independencia soberana, que es algo importante en estos tiempos difíciles, en un país bloqueado, con limitaciones en los recursos, que pueda dar frente a nuevos brotes de la enfermedad. Las estadísticas destacan que el 74% de pacientes atendidos con ozonoterapia rectal en Cuba lograron negativizar el PCR entre el 5º y el 6º día de aplicación. Países como España, Italia, Irán, India, China y Turquía ya han registrado esta modalidad de tratamiento por otras vías. Cuba es el primero en el mundo en aplicarla por vía rectal con resultados alentadores. Nayara Tardo, Telesur, La Habana. En contraposición con Cuba, en Honduras el gobierno médico denunció al gobierno por la cancelación de los contratos de 145 profesionales de la salud que combatían el COVID-19, esto a pesar del aumento de casos que se han registrado en ese país. En conferencia de prensa, el Colegio Médico Hondureño hizo un llamado de alerta y demandó al Congreso para que suspendan el desvío de fondos que serían destinados para el pago de médicos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Nos pronunciamos en contra y vamos a hacer todas las acciones legales que corresponden para garantizar el derecho a la estabilidad laboral de nuestros colegas, que también es violatorio, están violentando ese principio. Mientras la denuncia del gremio médico deja en evidencia la precariedad del sistema de salud hondureño, el presidente Juan Orlando Hernández aseguró en la sesión de la Asamblea de Naciones Unidas que redujo el nivel de mortalidad entre los afectados por la pandemia. Y gracias a esto pudimos reducir la mortalidad de los enfermos de un 9% al inicio a un 3% o menos en la actualidad. También hoy, gracias al programa Fuerza Honduras, que consiste en llevar a cada municipio todo lo que es la logística y también el equipo médico,
Los médicos fueron afectados con más de 40 muertes por falta de equipo de bioseguridad en los hospitales, sumado a la crisis para la población enferma. Desde dicho escenario responden al gobernante hondureño y hacen un llamado a la Asamblea de la ONU. Y esto va para la ONU, para la Organización de las Naciones Unidas. Lo que les planteó el señor presidente Juan Orlando Hernández de Honduras es una mentira. El pueblo hondureño está sufriendo los embates de lo que es el coronavirus, amparado bajo la corrupción que él mismo ha orquestado con todo el gobierno. El gobierno hondureño asegura haber invertido más de $200 millones para atender la emergencia por COVID-19 y otros 500 millones para la compra de hospitales. Sin embargo, dichos centros asistenciales no han empezado a ser construidos. Mientras tanto, en las calles la ciudadanía sigue exigiendo el paradero de los fondos que fueron asignados para atender la actual emergencia. Ante la aprobación de millonarios presupuestos que contrastan con la realidad en los hospitales, la población sale cada semana a protestar y preguntar por el paradero de los fondos que en su mayoría provienen de créditos con organismos internacionales. El pueblo, a pesar del temor que le pueda tener al virus, a enfermarse, pero la indignación es más grande por todos los compañeros que han muerto, por esos ladrones, por esas ratas que tenemos en el gobierno. Por más que pregunte dónde está el dinero, no lo va a ver millones de millones como deben de estar. Si los apilara, sería enorme esa cantidad, porque se lo han distribuido los políticos corruptos, los grupos económicos corruptos y todos aquellos de la estructura militar y policial. Según cifras oficiales, hasta el momento Honduras suma más de 72.000 casos de COVID-19 y 2.200 personas fallecidas. El gremio médico asegura que la cantidad de decesos es 3 veces más de lo que el gobierno muestra en sus informes. Hilda Silvestrucci, Telesur Honduras. Esta contraposición de países pone en evidencia el resultado de los modelos políticos y económicos de los gobiernos, mientras Cuba avanza en investigación y combate del virus que ha cobrado la vida de más de 1 millón de personas en todo el mundo. Pero no olviden seguirnos. A través de Twitter estamos como @guiatucuerpo1 y nuestra multiplataforma en internet que es www.telesurtv.net. Ya volvemos con más de Guía tu Cuerpo. China demuestra con acciones concretas su promesa de convertir a su futura vacuna contra la COVID-19 en un bien público universal y se unió a la iniciativa COVAX, un pacto liderado por la Organización Mundial de la Salud para garantizar la distribución justa de los medicamentos contra el nuevo coronavirus. 中国的疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性做出 中国贡献，为认真的落实上述的举措，中国政府支持中国的疫苗研发企业参与 COVAX， 与有关发起方合作，向发展中国家提供疫苗，并且一直在为此提供积极的协助。 El gigante asiático tiene 11 candidatos de vacunas contra la COVID-19 en distintas etapas de investigación y 4 de ellos ya están en la fase final de los estudios clínicos con resultados satisfactorios. 之后我们可以和家人在一起，然后可以享受一些假期，然后我们可以出去玩，类似这些嘛。 China se convierte así en el país más grande de una lista de 156 en integrar la iniciativa impulsada por la OMS que trabaja con empresas privadas y gobiernos para obtener fondos y coordinar la distribución justa y equitativa de las vacunas, sobre todo en los países más pobres. The route to ending the pandemic and accelerating the global economic recovery is to ensure some people are vaccinated in all countries, not all people in some countries.
Desde el estallido de la pandemia de COVID-19, China ha defendido la cooperación internacional como la vía para frenar al virus, encontrar una vacuna y lograr la recuperación. La postura del gigante asiático contrasta una vez más con la de Estados Unidos, que rechazó unirse a la alianza COVAX, citando quejas sobre el trabajo de la OMS. Iranzi Peraza, Telesur, Beijing, China. Los 3.000 habitantes de Villanueva de la Concepción vuelven al confinamiento, pero ahora de forma voluntaria. El ayuntamiento lo ha aconsejado para evitar la propagación sin control del coronavirus en este municipio rural. Y la verdad que bueno, la gente respondió bastante bien, se paró todo bastante, la verdad que por la mañana sí que la gente hace sus tareas, trabajan y están dentro de una normalidad o cierta normalidad, pero por la tarde-noche se paró bastante y de hecho los resultados ahora son que tenemos por suerte estadísticamente en la página de la Junta menos contagios y bueno, parece ser que ha tenido el efecto que se perseguía. Calles prácticamente vacías y comercios con limitaciones. Una estampa que recuerda al mes de marzo y a la que los vecinos recurren de forma voluntaria para frenar al virus. Sí, está todo más controlado, la gente sale menos y con las medidas de seguridad y todo el mundo lleva sus mascarillas y bien. Josefa lleva desde marzo encerrada en su casa. Sufre varias patologías de corazón y pulmón, por lo que de forma voluntaria está confinada para evitar un contagio de COVID-19. Que se pongan la mascarilla, que miden por su cuerpo, que luego cuando se pongan malos y se mueran, ellos son los que pierden. Porque el que se queda vivo va tirando, pero el que se muere ya no tira. Es de meter allí ya en el boquete para siempre. Y yo le diría eso, que se reserven lo máximo posible y el que no tenga que trabajar, pues que se esté en su casa hasta ver si pasa esto. Cese de reuniones, espacios públicos cerrados y aforos limitados forman parte de la estrategia que han implementado las zonas rurales para hacer frente a la expansión del coronavirus, que deja más de 500.000 de afectados en España. Sergio Rodrigo, Telesur, Andalucía, España. Llegamos al final del informativo saludable de Telesur. Nos despedimos por el día de hoy. Recuerda que puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Hasta la próxima semana.